Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre los Smart TVs 4K. A la izquierda el Samsung TV8 1500 de 55 pulgadas del año pasado 2020 y a la derecha el Samsung Q60A también de 55 pulgadas pero que es de este año 2021. Bueno, primero que todo aquí pueden corroborar que se trata de las referencias mencionadas, TV8 1500 a la izquierda y Q60A a la derecha. Estos serían sus controles remotos o One Remotes. El del Q60A de la derecha tiene panel solar y además se puede cargar vía puerto USB tipo C. Para quienes se lo pregunten, si pueden adquirir un control de estos, le va a servir al TV8 1500 en caso de que así lo quieran. Sin embargo, la ergonomía del TV8 1500 me gusta más por esa leve curva que tiene en la parte de abajo que hace más cómodo su agarre. Esto ya es algo muy personal. Los dos tienen el mismo sistema operativo Tizen propio de esta marca. Ese es el menú principal. La fluidez del sistema operativo en ambos me parece que es muy buena. La diferencia sí principal es que el Q60A tiene en el menú este botón que le permite acceder a la función de Multiview. También tiene el botón para acceder a esta función aquí en el One Remote, como les estoy mostrando. El TV8 1500 también soporta la función de Multiview, pero no tiene botón ni en el menú ni en el One Remote para acceder a esa función y es un poco más limitada. Entonces miren, la función de Multiview en el TV8 1500 se activa de forma automática cuando se activa de forma automática, valga la redundancia, la función de Screen Mirroring o compartir pantalla. Pueden compartir la pantalla de su teléfono móvil y en la otra pantallita pequeña observar algo que tengan conectado a alguna entrada a HDMI. Pero no se puede utilizar en esta función Multiview la aplicación YouTube nativa del televisor como si se podría en el Q60A. Por eso digo que la del TV8 1500 es un poquito más limitada. Aquí les estoy mostrando entonces la función Multiview en el Q60A. Se puede, como ya mencioné, con la aplicación YouTube nativa del televisor, con algo conectado a alguna entrada HDMI como les estoy mostrando. También aquí les voy a mostrar, pueden conectar una cámara web en algún puerto USB en la parte de atrás del televisor. Hasta ahora solamente algunas Logitech son compatibles para realizar esto. Muy útil, por ejemplo, cuando quieren practicar alguna rutina de entrenamiento utilizando la aplicación YouTube nativa del televisor y al mismo tiempo verse a ustedes mismos mientras entrenan. Mientras que el TV8 1500 no es compatible con la conexión de alguna cámara web, por lo menos no hasta ahora. No sé si más adelante añadan un firmware que permita esto. Sus tiendas de aplicaciones son las mismas propias de este sistema operativo Tizen, son muy amplias, cuentan con aplicaciones no populares y también populares, entre ellas Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney Plus, Apple TV, HBO Max, DirecTV Go, entre muchísimas otras. Y el espacio de almacenamiento en ambos televisores es de aproximadamente 3,85 GB, que es más que suficiente para casi cualquier usuario. Y por supuesto, ambos cuentan con navegador de internet también propio de este sistema operativo Tizen. En ambos se puede reproducir contenido multimedia a través de páginas de anime, películas para adultos, películas normales, etcétera. Simplemente tengan en cuenta que probablemente algunos servidores de algunas páginas quizá no les permitan reproducir el contenido. En otras probablemente aparezcan muchos anuncios pop-ups, en otras serán más fáciles de cerrar. En general se puede en la gran mayoría de páginas ya mencionadas: anime, películas para adultos, películas normales, etc. Vamos ahora con la comparativa en cuanto a calidad gráfica, empezando con la uniformidad de los colores grises y el efecto de pantalla sucia, que en los dos me parece que la uniformidad de colores grises es buena o muy buena. El efecto de pantalla sucia en ambos se puede percibir, pero no es tan molesto. Quizás un poquitico más perceptible en el Q60 en algunas áreas de la pantalla, y en otras áreas de la pantalla un poquito más perceptible en el TV8 1500. Sin embargo, al ver este tipo de contenido o jugar ese tipo de videojuegos en donde un color prima en un gran porcentaje en la pantalla, aquí por supuesto estamos hablando del color gris, el efecto de pantalla sucia yo por lo menos no lo percibo, o tendría que poner muchísimo cuidado para intentar de pronto percibir leves manchas, pero la verdad es que si se enfocan en el contenido como una persona normal, por así decirlo, el efecto de pantalla sucia es prácticamente
imperceptible, o por lo menos no es molesto en ninguno de estos dos televisores al ver ese tipo de contenido, o por ejemplo al ver deportes a través de TV cable, que es de pronto la queja de muchos usuarios en algunos televisores con el efecto de pantalla sucia, que puede ser muy molesto, pero como pueden ver en estos dos no aparece, o por lo menos no me parece perceptible. Bueno, en cuanto a colores y en general contenido con más colores vívidos y contenido en SDR y HDR, hay cosas muy importantes que deben saber. Las primeras: ambos tienen como tecnologías de retroiluminación LED Edge, ninguno soporta ni Full Array ni tampoco Local Dimming o atenuación local. Ambos tienen la tecnología Dual LED, que les permite luz cálida y luz fría para mejorar la precisión de los colores. La tecnología de color como tal del T8500 se llama Dynamic Crystal Color y la del Q60A es QLED. En cuanto a cantidades de brillo en SDR, rango dinámico estándar o simplemente contenido normal, el T8500 tiene 288 nits, el Q60A 436 nits. En HDR o alto rango dinámico, el T8500 292 nits y el Q60A 461 nits. Con el modo juego, el T8500 alcanza los mismos 292 nits y el Q60A aumenta un poquito, llega hasta 468 nits. En cuanto a tecnologías de HDR o alto rango dinámico, los dos soportan lo mismo: HDR10, HLG o Hybrid Lock Gamma y también HDR10 Plus. Ninguno soporta Dolby Vision. Antes de continuar, les invito para que por favor se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Quiero además agradecer a los dueños del almacén Importaciones Cristian Mateo, ubicado en el Centro Comercial San Andresito Viejo, aquí en la ciudad de Cali, en donde podrán encontrar televisores de marcas como LG, Samsung, Caley, entre otras, a muy buenos precios. Vamos ahora con la uniformidad de los colores negros y los efectos de clouding, blooming y resplandores de luz en bordes y esquinas. Aquí deben tener en cuenta que estos dos tamaños de 55 pulgadas, los dos tienen panel VA. El Q60A, hasta donde sé, en todos sus tamaños tiene panel VA. En el caso del T8500, 50 y 55 pulgadas tienen panel VA, pero el de 65 tiene panel PLS, que se comporta de una forma similar a los IPS y ADS, mostrando peor uniformidad de colores negros y una intensidad mayor en los efectos de clouding, blooming y sangrados de luz. Como ustedes pueden percibir en estos dos que tienen paneles VA, la uniformidad de colores negros es muy buena, es un poquito mejor en el T8500 y tiene una leve menor intensidad en los efectos clouding y sangrados de luz, pero se debe principalmente en este caso a que tiene una menor cantidad de brillo. Recuerden, 292 nits contra los 461 nits del Q60A. Sea como sea, esto afecta de forma positiva para el T8500 y de forma levemente negativa para el Q60A. Otra cosa que deben tener muy en cuenta es que en la página de Ratings.com, la unidad de ellos de su Q60A les dio una relación de contraste más baja de 4653 a 1, pero a mí con las medidas que hice me dio mucho más alta, de 7203 a 1. Es más alta que la del T8500, que es de 6444 a 1, y ustedes dirán por qué si la uniformidad de colores negros es un poquito mejor en el T8500. Simplemente porque la relación de contraste se saca dividiendo la luminancia en fondo blanco sobre la luminancia en fondo negro. Entonces, como el número en fondo blanco es mayor en el Q60A porque tiene mayor cantidad de brillo, y a pesar de que la luminancia en partes oscuras o en fondo negro es un poquito mayor también, el número total de relación de contraste va a ser superior. Pero como les digo, la uniformidad de colores negros, el efecto clouding y los sangrados de luz, los resultados son un poquitico mejores en el T8500. Además, otra cosa que quiero que tengan en cuenta es que a los de Ratings.com, la uniformidad de colores negros les dio mejor en el Q60T del año pasado en comparación a su Q60A, pero en mi caso fue al revés, fue un poquito mejor en el Q60A en comparación al Q60T, entonces probablemente los resultados en este aspecto pudieran variar de acuerdo a cada unidad de estos modelos mencionados. En cuanto al apartado gaming, una diferencia muy notoria entre ambos es que el Q60A cuenta con esta Game Bar, que simplemente provee de información, digamos que relevante para algunas personas, que se puede acceder presionando por algunos segundos el botón de play y pause del One Remote. Simplemente es eso, mostrar información, pero
pues más allá del apartado estético y de eso, de ser informativo, no añade así un valor agregado, que sí se puede acceder de una forma más rápida a la configuración del modo juego, se puede activar el HDR juego, que es lo mismo que HGIG en el T8500, que también se puede acceder a esto, pero toca dar una vuelta un poquito más larga, pero no me parece algo tedioso. Recuerden que, bueno, en ambos se puede activar la configuración del Motion Plus del juego, que puede mejorar un poco la fluidez, y como dije, en ambos se puede activar el HDR juego, simplemente conocido como HGIG, que es HDR Gaming Interest Group, que va a permitir mejorar un poco el contraste y el brillo en videojuegos como este GR5 y los mostrados Resident Evil 7 y Destiny 2, que todos tienen HDR o alto rango dinámico. Los tiempos de input lag en 4K a 60 Hz tanto en HDR como en SDR en ambos televisores son muy similares, pueden oscilar entre los 10 y 10,5 milisegundos aproximadamente. La verdad es que, como ustedes pueden notar en la práctica, en ambos son muy buenos, pueden ser más que suficientes para gamers que sean algo exigentes, teniendo en cuenta que se trata de pantallas relativamente grandes, en este caso de 55 pulgadas. Tengan en cuenta que ninguno de estos televisores soporta puertos HDMI 2.1, es decir que no soportan los 120 Hz de tasa de refresco en 4K. Sus tasas de refresco máximas tanto en 4K como también en 1440p es de hasta 60 Hz. Ambos soportan modo automático de baja latencia, pero ninguno de ellos soporta tasas de refresco variables ni FreeSync ni tampoco G-Sync. En este apartado gaming, la verdad es que los dos me parece que hacen un muy buen trabajo tanto en calidad gráfica como en manejo del movimiento, como también en su fluidez. El manejo del movimiento en ambos televisores es muy bueno, es prácticamente igual, diría yo. El T8500 podría considerarse como el gama media alta de la gama baja del año pasado de esta marca, y el Q60A QLED podría considerarse como el gama baja de la gama media de este 2021. Ambos cuentan con este parámetro conocido como ajustes de claridad de imagen, en donde pueden probar en personal y mover los parámetros de forma manual o simplemente en automático hasta que noten decrecimiento en los efectos de tartamudeo o vibración. El escalado de imagen en ambos televisores también es muy bueno, es prácticamente igual. También simplemente recuerden no exigirle o no esperar de ningún televisor 4K actual, ni siquiera de aquellos de gama alta, cuando el contenido tiene muy baja resolución. Aquí estaré hablando desde 1080p o Full HD hacia abajo. Con 1080p o Full HD no se va a notar pixelación, y de hecho los resultados parecieran que tuviera un poco más de resolución el contenido, pero no se va a mostrar en 4K. Ya si tiene 720p o HD de resolución, el contenido en algunas partes podría parecer un poco pixelado, pero es muy tolerable y podría pasar desapercibido. Pero si el contenido tiene menor resolución, se van a notar más estas áreas pixeladas y podría ser molesto para algunas personas, pero es algo totalmente normal. No esperen que un televisor 4K muestre contenido de 480p en 4K, porque eso nunca va a pasar, ni siquiera en 1080p. Ya si el contenido tiene 1440p de resolución, si el trabajo de escalado de imagen va a asemejar mucho los resultados a como si tuviera un 4K nativo el contenido, y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente recuerden lo que siempre les digo, que para poder reproducir contenido en 4K a través de aplicaciones de streaming, Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney Plus, etc., deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario esas aplicaciones reducirán de forma automática la resolución del contenido para poder así mejorar su fluidez. Los ángulos de visión sería el único punto que yo considero realmente negativo, no solamente de estos sino también de otros televisores que tienen paneles VA. Sus colores, como pueden notar, lucen muy blanquecinos cuando sus pantallas se observan o se ven desde un ángulo muy amplio o pronunciado. No sería un problema si siempre los van a ver de frente, que es digamos que lo normal, pero muchas veces se pueden sentar personas alrededor cuando es un grupo muy grande, y entonces las que se sienten muy en las esquinas de las pantallas van a notar esos colores blanquecinos, y ahí entonces digamos que sería un problema y no serían tan recomendados. El manejo de los reflejos, si bien podría considerarse como otro punto levemente negativo de los televisores con paneles VA, la verdad es que en este caso no me parece que sean terribles, son muy decentes para habitaciones que reciban iluminación artificial. Entre ambos es un poquitico mejor los resultados en el Q60A,
probablemente debido a que tiene una mayor cantidad de brillo y esto le ayuda a contrarrestar los reflejos, pero la diferencia no es muy grande entre ambos. En cuanto al calentamiento en pantalla, luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, por supuesto también con videojuegos, en ambos televisores arroja rangos de temperatura normal entre 32 y casi 36 grados Celsius. La verdad es que no van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. Tengan en cuenta que el Q60A no presenta calor exagerado en la parte baja de la pantalla, como si lo presentan por ejemplo los modelos AU8000 y AU9000 también de este 2021. Ya en cuanto a sus sistemas de sonido, deben tener una cosa muy en cuenta. Si bien la potencia de ambos es de 20 watts, en cuanto a calidad es un poquito mejor la del T8500 en todo, en fidelidad, bajos. Tengan en cuenta que, bueno, no solamente lo digo yo y no solamente lo he experimentado yo, sino también los de Ratings.com. La mayoría de modelos Samsung de este año, debido a que se concentraron en hacerlos ultra delgados, afectaron de forma negativa por lo menos un poco el rendimiento de sus sistemas de sonido. No digo que sean terribles, pero en comparación a los modelos de años anteriores, sí que decreció, sobre todo en lo que tiene que ver con los bajos y la fidelidad en general. En cuanto a tecnologías, los dos soportan lo mismo, canal de retorno de audio mejorado, Dolby Atmos y Dolby Digital al conectar algún dispositivo compatible con estas tecnologías al puerto HDMI con canal de retorno de audio mejorado o al puerto digital óptico. En unos segundos van a poder juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores por ustedes mismos. Ya para finalizar, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de ambos en la caja de comentarios, con cuál se quedarían y por qué. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además se suscriban a mi canal, que si pueden adquieran una membresía para disfrutar de algunos beneficios extra y además de esa forma también me apoyarían. Que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Worlds will burn.